Este ciclo de conferencias nace como una necesidad que en línea. A mí me corresponde hablar de la historia y los antecedentes. Bien, siguiente. Entonces vamos a plantear el tema de un recuento histórico básico del marco jurídico que se ha establecido en los últimos 30 años. Pues en realidad dicen que Colombia es un país de leyes, pero en la práctica, en el ejercicio profesional de la arquitectura y teniendo en cuenta el ordenamiento territorial, pues las leyes son recientes, son solamente de los últimos 30 años en realidad. Entonces, vamos a hablar un poco del tema de la modernización del Estado. Pues como sabemos, el Estado colombiano es un Estado joven que está en proceso de desarrollo y como tal busca la organización territorial y el mejor bienestar para todos sus ciudadanos de una manera que no sea discriminatoria, donde todos sean iguales. Entonces, para esto, estos procesos integrales para generar bienestar en la población y una alta organización social, política y jurídica, se llama modernización del Estado. Vamos a hacer un recuento un poquito antes de lo que es la parte del desarrollo de la ciudad en América Latina. En América Latina las grandes ciudades se desarrollaron, pero la parte rural casi no, a diferencia de Colombia. Entonces Colombia tenemos un desarrollo un poco más homogéneo
Entonces se desarrollaron un número más determinado de ciudades, y todo bajo la trama española y la colonia. Entonces, en los sucesos que se desarrollaron en el siglo XX, esa trama española de la colonia se fue desarrollando pues de una manera un poco desorganizada, pues a pesar de que teníamos los departamentos de planeación ya establecidos en el siglo XX. En estos desarrollos un poquito espontáneos, pues empieza a inquietarle al Estado cómo organizarlos o cómo solucionar estos desórdenes. Entonces se hacen unos intentos de planeación insuficientes, la verdad, porque pues no había un marco jurídico. La organización territorial garantiza un escenario físico integral, y lamentablemente pues la economía no estaba en su mejor momento, pues apenas se estaba desarrollando. Había una violencia rural que pues traía migraciones a las grandes ciudades, y estas se generaban desarrollos en la periferia de las ciudades desorganizados. Entonces, y las ciudades pues no había una fuente de trabajo y de sustento. Entonces empieza los arquitectos a buscar con el ejercicio del urbanismo cómo ordenar estas ciudades que ya tenían un manejo un poco dificultoso. Siguiente. Entonces miren, solamente hasta el año 1989, o sea, muy reciente, se empiezan a crear todos estos marcos jurídicos ya más integrales. Estamos hablando de integrales porque pues antiguamente era solamente intentos muy puntuales. Aquí es como buscando la integralidad, pues que la integralidad va a ser la palabra básica en esta exposición. Entonces en la ley novena de 1989 se hace un desarrollo muy incipiente de lo que sería la regulación del uso de la tierra, el aprovechamiento, la plusvalía. ¿Todo esto para qué? Pues para tener un orden de inversiones tanto públicas como privadas en los diferentes territorios del país. Esta ley se llama la Ley de la Reforma Urbana. Entonces con esta ley se vislumbran los primeros planteamientos urbanísticos, y en este periodo se empieza a generar muchísimas leyes que nos sirven de sustento lo que hoy tenemos en día. Entonces miren que en este periodo se genera la Constitución Política del 91, como todos la conocemos. Siguiente. Ahora, posterior a la ley mencionada anteriormente, se va a generar la ley 388 del 97, que es la matriz del desarrollo territorial. Ahí es donde se generan los planes de ordenamiento territorial. O sea, esta ley es fundamental. Entonces, en este periodo es como la reacción estatal de los hechos mencionados, que ya les había mencionado anteriormente. Se llama la Ley de Desarrollo Territorial y vincula, entonces miren, la integralidad que les había mencionado, el plan de desarrollo nacional con los planes de desarrollo municipales, los cuales a su vez deben estar en concordancia con los planes de ordenamiento territorial. Entonces ya se empieza a estructurar todo el ordenamiento del Estado con base en la organización territorial. Entonces esta ley obliga a los municipios a generar los planes de ordenamiento territorial. ¿Para qué? Pues para que haya una inversión, una planificación y una urbanización en el sector público y privado, bien desarrollada. Con esta ley se establece la condición sine qua non, o sea que es obligatorio de que todos los municipios deben adoptarla, que es lo que les había dicho en unos instantes. Siguiente. Entonces, ¿quiénes son los participantes
en el momento de desarrollar un plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿quiénes? Pues la ciudadanía como comunidad organizada, los gremios económicos, el sector de la construcción, las entidades directamente relacionadas como la CAR, toda la parte ambiental, las entidades de servicio público, y bajo la coordinación, o sea, el ente que está revisando de que todo se esté gestionando bien, son las administraciones distritales o municipales. Una vez acordados todos los puntos por los actores, los POTS eran aprobados por los consejos tanto municipales como distritales. Siguiente. Entonces, en este periodo de tiempo, era el periodo de presidente Ernesto Samper, pues las políticas presidenciales varían de acuerdo a cada presidente, pero entonces él estaba muy estimulado por esta organización. ¿Y qué pasaba en este entonces? En este entonces pasaba que las oficinas de planeaciones municipales y distritales pues eran paquidérmicas. Paquidérmicas es que un trámite de una licencia de construcción se demoraba hasta 300 días. Imagínense un trámite de 300 días. Entonces obviamente pues no había un desarrollo de las ciudades bien organizado. Entonces habían represamientos de expedientes, en Bogotá había 1800 expedientes en aquella época, en Medellín 1300, en Cali 1000, en Popayán también había, en todas las ciudades importantes, y lo que decía, 18 meses para una licencia de construcción de un nivel de complejidad alto. Siguiente. Entonces, con esta ganas del desarrollo sostenible de las ciudades, el gobierno de Ernesto Samper no esperó a que hiciera tránsito la ley 388 del 97 que les mencioné anteriormente, sino que él impulsó unos decretos reglamentarios, el 2150, que se llamaba Lucha contra la Corrupción y la Tramitomanía, y ahí es donde aparece por primera vez la figura del curador urbano. Pero esta figura de curador estaba definida tal cual, donde el curador tenía funciones públicas, pero era un particular. Y solamente después de los municipios que tenían más de 100.000 habitantes. O sea, ahí aparecía el curador, pero solamente aparecía en esta ley la figura del curador, pero no estaba todavía reglamentada. ¿Cuándo empezó a reglamentarse? Con otro decreto que generó el señor Samper, que es el decreto 992 de junio 4 de 1996. Ahí sí la reglamenta. Dice los plazos para que las administraciones municipales y distritales la implementen en su jurisdicción, y designa a curadores provisionales, donde en el segundo periodo del 96. Entonces, en este periodo del 96 fueron designados a dedo los primeros curadores, mientras en el primer semestre del 97 ya entraban los verdaderos curadores que iban a cumplir las funciones por concurso de mérito. Entonces, como podrán darse cuenta, esto ha sido un proceso relativamente nuevo, donde hablamos por un lado del tema de los POTs, que es la herramienta del curador, pues para tener la normativa en cada uno de los municipios y ciudades, y por otro lado ya la designación del curador, porque las oficinas de planeación eran lentas. Entonces sirvieron la determinación de estos decretos reglamentarios para generar la integralidad que siempre les he mencionado. Entonces, inician en enero del 97 por concurso de mérito. ¿Qué tenían que tener los curadores como ingrediente? Pues ya aparecen
en estos decretos reglamentarios los condicionamientos para que un curador pudiera ejercer por mérito. ¿Cuáles son? Pues la presentación de un equipo profesional idóneo, como está funcionando actualmente. Entonces ya miren que ya estamos viendo los ingredientes de cómo están funcionando actualmente las curadurías. Entonces las curadurías tienen un equipo profesional idóneo en el ramo de la arquitectura y la ingeniería, y también un equipo profesional idóneo contable y jurídico. ¿Por qué contable y jurídico? Porque pues la curaduría se asemeja con una notaría, con la única diferencia que la notaría genera documentos públicos inmediatos y la curaduría genera documentos públicos para desarrollar un proceso posterior, por ejemplo la ejecución de una obra. ¿Qué más tenía que tener el curador? Pues tenía que tener unas instalaciones adecuadas con todos los equipos técnicos que garantizaran una eficaz y ágil prestación del servicio. También el curador debía que ser un profesional en arquitectura, ingeniería, debería tener o no posgrados en planificación, acreditar una experiencia mínima de 10 años en procesos de planificación regional o urbana. Siguiente. Bueno, en 1997 se expide el decreto 1753 del 26 de septiembre y es donde se genera el sistema económico de las curadurías. Entonces miren lo fundamental que es este tema, cómo las curadurías van a funcionar, porque las curadurías no se pueden amparar en el Estado, las curadurías son independientes. Entonces, si una curaduría no funciona económicamente, pues se quiebra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se crea una normativa de dónde el curador va a extraer los recursos para poder funcionar como curador. Entonces, fíjense bien, se crea cuál será el monto o el sistema económico de las curadurías sin ninguna responsabilidad por parte del Estado, que es lo que le acabo de decir, tal como lo establece la ley. Este sistema solo existe en Colombia, que es fundamental que lo sepan. O sea, en Colombia es el único país de Latinoamérica donde funcionan las curadurías urbanas. Lo más similar es el Colegio de Arquitectos de España, pero ellos revisan los proyectos, pero que finalmente los aprueba el Estado. Es otro tema aparte. Entonces, la curaduría se volvió en una entidad eficiente de apoyo a planeación municipal o distrital. Aquí le mencionaba el tema, la función del curador urbano se asemeja a la función del notario, cuál es la de dar fe sobre los actos que los ciudadanos ejercen. Bueno, siguiente. Entonces, las licencias de construcción, son actos administrativos particulares y concretos. Surge del deseo del propietario del predio que se ajusta a las normas del plan de ordenamiento territorial, que ya también sabemos que fue desarrollado legislativamente, de cada municipio, de los procedimientos establecidos por la Constitución y la ley. Entonces miren cómo todo esto va encerrando el marco jurídico para que tengamos una organización territorial sana, que todavía está en proceso. Entonces, el ciudadano adquiere el derecho de la ejecución de su obra durante la vigencia establecida de la misma. Entonces, dependiendo pues del tipo de licencia de construcción, tiene una vigencia. Es deber del Estado garantizar la seguridad jurídica de los actos producidos conforme a la ley, que le brindan la posibilidad a todos los ciudadanos el derecho al trabajo, la inversión, la adquisición o mejoramiento de su vivienda o su hábitat en particular. Entonces, esto que se vuelve una herramienta donde al ciudadano se le brinda el derecho de tener vivienda y calidad de vida, como lo consagra la Constitución Nacional del país. Siguiente.
Entonces, la ley 388, pues ya sabemos que el presidente Samper hizo unos decretos, pero finalmente cuando cursó la ley 388, le tocó sancionarla también al presidente, pues ya cursó por el Senado y se consolidó definitivamente la figura del curador urbano. Entonces ya la ley más los decretos generan la misma integralidad y el reforzamiento de todo el sistema, de todo el andamiaje, y se consolida la figura del curador en su capítulo 11. Los curadores habían iniciado labores en 30 municipios en enero de 1997. Entonces, ya con todo este músculo de cómo estaba constituida la parte financiera de las curadurías, la parte organizativa de las curadurías, entonces empieza a generarse una dinámica en el sector de la construcción. Obviamente pasamos de 300 días a tan solo meses, y para bien de la nación, entonces se genera la dinámica, el apoyo, el sector de la construcción, y los ciudadanos requerían la licencia para adelantar obras en su vivienda o ejecutar una construcción nueva. El efecto se sintió inmediatamente en el cambio de la prestación del servicio por la agilidad, eficacia, que contrastaba con la tradicional paquidermia de la expedición de cualquier tipo de licencia, particularmente de construcción. Bueno, siguiente. Entonces, estos son decretos y leyes complementarias a todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Porque estas leyes, por ejemplo, el decreto reglamentario 2111 de agosto del 97, la cual recogía aspectos del decreto de la ley 2150 del 95, derogado por el decreto, todas estas partes, pues para uno de arquitectos son un poquito complejas, ¿no? pero finalmente, y en resumidas cuentas, ¿qué es? Que el corpus de toda esta normativa se conoce como la norma sismorresistente de 1998. Esta es otra herramienta que van a tener los curadores, sobre todo en la parte estructural de las edificaciones, de cómo deben cumplirlas, su parte estructural, que es fundamental, ¿no? Entonces, en el año 2003, ya, la ley 810 modificatoria a la ley 388, por la cual se pretendía regular de una manera más coherente el capítulo de las licencias y sanciones urbanísticas. Entonces aquí ya empieza a funcionar toda la correlación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que es como está funcionando actualmente, que es el ente encargado de estar a hombro con el tema de las curadurías urbanas y las licencias de construcción. Entonces, a partir del año 2003 surge la necesidad de revisar el decreto 1052 del 98 y actualizarlo de acuerdo a las nuevas circunstancias, para lo cual el nuevo Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bueno, entonces, siguiente. Fusionados en uno solo, se expide el decreto 1600 del 2005, que recogía y derogaba el decreto 1052, exceptuando unos pocos artículos, entre ellos especialmente los relacionados con los comités de veedurías de las curadurías urbanas. Este decreto tiene una corta vida y entra en vigencia el decreto 564 del 2006, que es más robusto, más elaborado y más completo, en el cual se reglamentaba de una manera más formativa la evaluación del curador y los concursos de méritos. O sea, ya eran un poco más estrictos, que ya iban en concordancia pues con la evolución que iba teniendo todo el sistema y todo el andamiaje. Y todo esto se realizó hasta el segundo semestre del 2006. Entonces ya estamos hablando de una etapa un poco más madura,
Durante estos últimos 10 años, con el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, junto con la experiencia cotidiana de los curadores, empieza una correlación y se forma el Colegio Nacional de Curadores Urbanos. Entonces, abarca a todos los curadores urbanos de Colombia, y pues obviamente cuando se genera este tipo de instituciones, llamémoslo así, pues empiezan a organizar y tienen unas preocupaciones con el ministerio y empiezan a optimizar todo este sistema con unas mesas periódicas de trabajo en conjunto con el ministerio y con otras asociaciones del gremio de la construcción que servían de soporte. Siguiente. Entonces, el último sábado del mes de enero de 1997 se gesta la idea de construir una asociación de curadores. Y es donde se crea el Colegio Nacional de Curadores Urbanos de Colombia en el junio de 1997. Bueno, esta figura colegiada constituye un doble filtro. ¿Por qué? Pues porque por un lado ellos tienen que entrar a un concurso y por el otro tenían que ingresar a la colegiatura y tenían que acreditar el título profesional. Entonces lo hacía más exigente todavía. Pues, estando apenas en 35 ciudades de Colombia, los curadores licencian más del 85% de la actividad edificadora en nuestro país. Ya sabemos que la figura del curador urbano empieza a partir de los 100.000 habitantes. El Colegio Nacional de Curadores Urbanos es un ente que sirve de correa de transmisión entre los curadores y el ministerio, que canaliza las permanentes inquietudes, dudas y aspectos relacionados con la función. Siguiente. Esto es parte de los cinturones de miserios periféricos que les había mencionado al comienzo. Entonces, la idea es que el Estado avance más que estos cinturones y sea un organizador de todo el sistema. Siguiente. Bueno, entonces ahora continúa en la exposición mi compañero Jorge Ochoa. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a tocar temas claves de lo que es ya el licenciamiento ante curaduría, planeación distrital. En determinados casos, cuando hay más de 100.000 habitantes, pues hay curadurías, y cuando no hay más de 100.000 habitantes, lo maneja planeación distrital. Entonces esto es como lo básico y municipal, y es lo básico como para saber cuándo se requiere hacer un licenciamiento de una obra. Siguiente. ¿Qué es una licencia de obra de construcción? Es un documento legal, es un permiso que le da la curaduría o el distrito o planeación para que uno pueda desarrollar una edificación, zonas comunes, predios, cambios de usos, edificabilidades, habitabilidades y volumetrías en lo que respecta a la construcción. Siguiente. ¿En qué casos necesitamos una licencia de obra de construcción?
Pues en la mayoría de los casos, cuando se hacen parcelaciones urbanísticas, cuando se hacen subdivisiones, obras nuevas, demoliciones, adecuaciones, ampliaciones, modificación y movimientos de tierra, se va a necesitar una licencia de construcción. Siguiente. ¿Cuáles son las clases de licencias urbanísticas? Tenemos la licencia de construcción, que se divide en muchísimas modalidades. Tenemos la de urbanización, la de parcelación, reconocimiento de una edificación existente, subdivisión, que subdivisión está dividida en subdivisión reloteo y subdivisión rural y urbana. Tenemos construcción, tenemos intervención y ocupación del espacio público. Siguiente. En las modalidades de licencias de construcción, este es el listado de modalidades como obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, modalidad de demolición, modalidad de reconstrucción y modalidad de cerramiento. Estas pertenecen a la licencia de construcción. La licencia de construcción está dividida en todas estas modalidades. Entonces, cuando se va a sacar una licencia de construcción, se tiene que tener en cuenta en qué modalidad se va a presentar el proyecto. Porque en la licencia de construcción yo puedo presentar modalidad de obra nueva, o es un reforzamiento estructural de una edificación existente, y más adelante vamos a ver cada una específica. Siguiente. Por ejemplo, en el caso de lo que es la obra nueva es cuando el terreno está limpio y vamos a hacer una nueva edificación, o presentamos el proyecto como demolición total, obra nueva. Se va a demoler totalmente un predio y se va a presentar un proyecto totalmente nuevo en ese que se demolió, o el lote está totalmente vacío. Se presenta bajo modalidad de obra nueva. Siguiente. La modalidad de ampliación es que va a ampliar el área. Si tiene 200 metros cuadrados, va a ampliarlo a 300 metros cuadrados, va a subir de un piso a 2 pisos, o a los laterales se van a unir 2 casas, entonces se va a ampliar el área de lo que tiene anteriormente. Esto es modalidad de ampliación. Siguiente. La modalidad de adecuación es una modalidad la cual cambia el uso. Yo tengo una casa y esa casa tiene el uso de vivienda, y voy a montar un restaurante o voy a hacer un comercio, entonces presento una licencia de construcción bajo modalidad de adecuación, cambio de uso de vivienda a comercio, o de vivienda a industrial, o de vivienda a dotacional, o de industrial a dotacional, o para lo que lo requieran, teniendo en cuenta que en ese sector se pueda hacer el cambio. O sea, hay que estar pendientes de que en el plan de ordenamiento territorial el uso sea permitido en el sector. El hecho no es llegar y decir, yo quiero presentar una licencia de construcción y yo quiero ver la posibilidad de que deje de ser vivienda y se convierta en industrial. No toda la normatividad en el plan de ordenamiento territorial le va a permitir que en su sector lo pueda hacer. Hay sectores en que puede pasar de comercio industrial, o hay sectores que usted puede pasar de vivienda a comercio nomás, o hay unos que solamente están en residenciales netos y no pueden cambiar el uso, por más de que quieran cambiarlo, en el momento del plan de ordenamiento no se lo va a permitir. Entonces, tener mucho cuidado con esto y averiguar muy bien el plan de ordenamiento territorial para utilizar esta modalidad. Yo diría que es una de las modalidades más básicas antes de cualquier proyecto, porque esta modalidad nos da la posibilidad de decirle a nuestro cliente, o decirle a nuestro asesor, decirle, antes que todo, yo quiero saber si en mi predio yo puedo realizar lo que quiero realizar. O sea, yo quiero que sea un uso de
de comercio. Si el simple hecho de que hoy sea una casa y ya mañana se convierte en un restaurante, la policía le puede pedir licencia de adecuación. O sea, muéstreme en qué momento usted pasó de dejar de ser una casa a convertirse en un restaurante o de comercio en determinada escala. Hay determinadas escalas. Hay escala, lo que es la escala urbana, la escala zonal o la escala vecinal, dependiendo de eso. Esta modalidad yo diría que la verdad de las que más cuidado hay que tener, porque esta nos marcaría realmente si el proyecto va a seguir o no va a seguir. Puede que el proyecto no continúe. Ahí, en ese momento, el proyecto tiene que frenarse. Siguiente. La modalidad de modificación. La modalidad de modificación es el cambio del diseño arquitectónico o estructural. Esta modalidad de modificación hay que tener mucho cuidado porque mucha gente dice, no, yo simplemente voy a quitar un muro, yo voy a ampliar mi cocina o simplemente quiero hacer un arco y en ese arco yo no voy a mover nada más. Error. Esta licencia hay que tener mucho cuidado con esta modalidad, porque la modalidad de modificación, con el simple hecho de quitar un muro, adicionar un muro, hay que tener cuidado porque viene de la mano el reforzamiento estructural del área, y hoy en día, más que antes, hay muros cargueros. Y si quitamos un muro que es carguero, sin saberlo, obviamente la estructura va a tener problemas. Entonces, en las modalidades de modificación hay que tener cuidado, y las modalidades de modificación, cualquier muro o rediseño arquitectónico o estructural que se vaya a realizar a la edificación, tener mucho cuidado por cargas muertas y cargas vivas al adicionar más muros o quitar más muros. Tener en cuenta que cuando se va a hacer un cambio de modalidad de adecuación, en ese momento que usted va a tener ese cambio de modalidad de adecuación de vivienda a comercio, las cargas vivas y las cargas muertas de pesos van a variar. A su vez, la modalidad de modificación va a entregar unos pesos nuevos y van pegadas a lo que son el licenciamiento. Siguiente. La modalidad de restauración es una modalidad en la cual realmente se va a preservar, se va a cuidar, se va a conservar lo simbólico, lo histórico, lo autóctono o lo relevante arquitectónica e históricamente, y va de la mano de un ente que sería Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura. O sea, ellos van a estar muy pendientes de que en la zona, por ejemplo la Candelaria en Bogotá, pues vamos a encontrar que habrá una modalidad de restauración, y tiene que pasar el proceso primero por ellos, antes de llegar a la curaduría. Tienen que tener mucho cuidado con esta modalidad. Ustedes no pueden presentar esta modalidad en restauración en lo que es en la curaduría, porque la curaduría va a exigir que primero pase por Patrimonio Histórico y Cultural, y a su vez posiblemente tengan que pasar por Ministerio de Cultura antes de llegar a curaduría, y tiene que llegar prácticamente en perfecto estado, o el proceso hay que volverlo a repetir. Entonces, cuando se encuentren con esta modalidad, tener en cuenta que el proceso comienza en Patrimonio Histórico y posiblemente Ministerio de Cultura, y después curaduría urbana. Siguiente. La modalidad de reforzamiento estructural es una modalidad que por lo regular está sucediendo más que todos los cambios o modalidad de adecuación. O sea, cuando yo quiero pasar mi casa familiar, la quiero llevar a que sea comercio, a que sea un restaurante, a que sea un bar, a que sea algo que va a sumar. Tener mucho cuidado, porque una casa tiene unas cargas vivas y unas cargas muertas para máximo 10, 15 ocupantes, y cuando pasamos a una modalidad de adecuación, automáticamente tiene que ir de la mano de una modalidad de reforzamiento estructural.
O sea que en un solo trámite usted puede tener adecuación, modificación, reforzamiento estructural, puede tener varias modalidades. No significa, o sea, usted solamente no va a radicar un proyecto en el cual le van a salir solamente con una modalidad ya, porque pues está mal radicado. Tiene que ver cuántas modalidades usted está radicando para que su proyecto salga pues bien en lo que le compete a la curaduría. El reforzamiento estructural es cuando se va a reforzar estructuralmente las columnas, las vigas, las placas, incluso la cimentación. Entonces, tener en cuenta mucho pues si vale la pena reforzar estructuralmente lo que tienen o si es mejor hacer una obra nueva de demolición total o parcial. Siguiente. La modalidad de demolición, pues hay dos clases, está la demolición total o está la demolición parcial. Se pide conjuntamente una demolición parcial o una demolición total conjuntamente con adecuación, modalidad de adecuación o una modalidad parcial. O sea, es como yo voy a demoler y muestro la demolición parcial de lo que voy a demoler y va de la mano de una modalidad de modificación o de ampliación o esa parte simplemente va a cambiar el uso, solamente un pedazo de la casa, el otro va a seguir siendo vivienda, uso mixto. Ahí se puede utilizar lo que es la modalidad de demolición. Siguiente. La modalidad de reconstrucción es una modalidad en la cual por lo regular viene de la mano de un siniestro, una bomba, un terremoto, algo fortuito o siniestro, y lo que hace el curador es que basándose en la licencia anterior otorgada previamente, saca una licencia de reconstrucción con fiel copia de lo que tenía anteriormente, pero por lo regular se utiliza en un siniestro. ¿Y así no cumple con la norma sismoresistente? Ah, no, lo que pasa es que la norma sismoresistente se aplicaría la del momento. Pues en este momento estamos trabajando bajo la norma sismoresistente del 2010, entonces si lo que se cayó hay que reconstruirlo, se aplicaría la norma sismoresistente actual, o sea, la del 2010. Siguiente. Modalidad de cerramiento es cuando uno va a cerrar un predio previamente para construcción o cuando se va a cerrar un predio privado y ese predio privado, como ven las fotos, es un conjunto de viviendas, un conjunto de edificios, se hace un estudio de impacto urbano, tiene que ser aprobado pues por entidades diferentes a la curaduría que autoricen que se puede hacer el cerramiento de esta edificación. No todos los predios pueden ser cerrados, si la normatividad lo permite. Hay unos que pueden ser cerrados así como se ve totalmente el muro, pero hay otros que tienen que ser solamente hasta 50 centímetros de altura y tiene que verse, o sea, uno puede ver o ser visible internamente lo que está sucediendo. El siguiente. La licencia de parcelación es una licencia que funciona únicamente en suelo rural o suburbano. No se puede sacar una licencia de parcelación en lo que respecta al sector urbano. La licencia de parcelación se utiliza para organizar, digamos, una finca grande, y esa finca grande se quiere sacar pequeños lotes, entonces se busca la disponibilidad de servicios públicos, se busca la disponibilidad de lo que es la parte del acueducto, bajo la norma o el plan de ordenamiento territorial del sector, en cuántas parcelas o cuántos sectores se pueden subdividir, las vías, y a su vez ya cuando esté ya toda la parcelización, toda la parcelación dividida, pues puede salir a ventas bajo el plan de ordenamiento territorial, sea del distrito o sea de planeación, en el caso en que lo van a sacar, pero solo sobre suelo rural o suburbano. Siguiente.
La licencia de subdivisión, por lo regular, si usted ya tiene licencia de parcelación, no necesita licencia de subdivisión. Pero si en la licencia de parcelación el predio quedó muy grande, porque era la normatividad del momento, y de pronto hay una normatividad que le permita hacer una subdivisión de ese predio, es cuando se utiliza la licencia de subdivisión. Es subdividir más el mismo predio que uno tiene. O sea, si el predio tiene 2.000 metros cuadrados en la parcelación y ya la norma lo permite, poder esos 2.000 metros cuadrados subdividirlo más todavía. Esa es la de subdivisión. Siguiente. La licencia de subdivisión tiene dos modalidades. Tiene la modalidad rural y tiene la expansión urbana. Es cuando el predio, o sea, la licencia de subdivisión, digamos que muy poco se usa, pero en la modalidad de rural, o sea, hay reloteo, que es cuando usted vuelve otra vez a modificar, que es una de las cualidades que se utiliza, digamos, más como en las ciudades, el reloteo. No, es que yo quiero relotear, entonces esa es una modalidad. La otra es la rural y la otra es suburbana. Siguiente. Bueno, ya hablamos de la urbana y rural. La urbana y la rural tienen, la diferencia realmente es que la subdivisión urbana tiene que respetar la parte agraria, y en la parte agraria la rural va a tener unos índices en los cuales esos índices son más amplios y no pueden ser inferior. O sea, tiene una reglamentación agrícola, tiene una reglamentación más como de productividad, y al separar la subdivisión, o sea, los predios van a quedar más grandes porque se supone que uno puede plantar en ellos. Entonces la subdivisión rural es un poco más limitada que la urbana. La urbana hay que cumplir con unos parámetros de habitabilidad. Siguiente. Este es el reloteo que les estaba explicando, es cuando ya, pues, esta imagen es mucho más parecida a lo que es hoy en día una ciudad. Es relotear y relotear una manzana, incluso una manzana se relotea, o un predio vuelve cada vez más pequeño, y lo que vemos cada vez es más pequeño el predio donde vivimos, porque se hacen unos reloteos cada vez más angostos. Siguiente. La licencia de urbanización es una licencia que se saca en suelo urbano. Cuando está en suelo urbano, se saca la licencia de urbanización, y es para ejecutar y es para poder sacarle las vías, los espacios privados, los públicos. Es como una especie de plan parcial, si es muy grande, donde tienen que posiblemente ver la disponibilidad de servicios, la infraestructura, los servicios públicos domiciliarios. Va a aplicarle el uso. Cuando se hace este tipo de licencias, en la resolución de la licencia nos va a entregar los usos permitidos, la edificabilidad, la volumetría, la altura. Entonces, si tenemos un predio de 2.000 o más, tendríamos que sacar una licencia de urbanización para ver qué norma nos puede llegar a regir específicamente bajo una resolución ese sector, y para la futura construcción ver cómo se puede subdividir los terrenos. Después de esta modalidad se tiene que sacar licencia de construcción para cada uno. Gráficamente en la licencia de urbanización vamos a ver los predios que están vacíos, pero para cada predio o lote o subdivisión hay que sacarle licencia de construcción individual a cada uno de ellos. Siguiente. En otras actuaciones que se pueden realizar con curaduría, que son fuera de la licencia de construcción, que digamos que pues son más grandes, tienen más parámetros. En otras actuaciones vamos a ver otras cosas que se pueden sacar en la curaduría también.
tenemos el ajuste de cotas de áreas, que es simplemente como la rectificación o la autorización sobre planos urbanísticos aprobados por el curador o municipal o distrital si están en planeación, y poder tener una corrección de áreas técnicas y de cotas. O sea, ya el proyecto es más que todo como ajustar las áreas y rectificación de planimetría. Siguiente. Concepto de norma urbanística. En el concepto de norma urbanística hay que tener mucho cuidado, porque aquí es donde ustedes van a darse cuenta realmente qué es lo que pueden hacer en el proyecto. Aquí van a recibir el tipo de usos que pueden hacer ahí. Aquí pueden recibir por escrito la edificabilidad, la volumetría, la altura, los aislamientos con edificaciones. Hoy en día se pasa por alto el concepto de norma urbanística, y es cuando la alcaldía menor o cuando el ente regulador pide licencia y se da cuenta que el patio trasero está construido, se da cuenta que no tiene los aislamientos laterales con sus vecinos, o se da cuenta que el antejardín fue invadido. El hecho que su vecino lo haya hecho no significa que usted lo pueda hacer. El hecho que su vecino tenga un antejardín invadido, un patio invadido en construcción me refiero, o que no haya respetado unos aislamientos, no significa que usted lo pueda hacer. La norma es muy clara en lo que son los antejardines en determinados sectores, los patios hay que dejarlos libres, todo esto está regulado, y hoy más que nunca está más regulado. O sea, cada vez más personas que han invadido el antejardín tienen que hacer demolición y devolverse. Personas que han subido un piso de más a lo permitido en el sector lo tienen que demoler, porque no vale solamente la multa, sino que hay que devolver el predio a como la ley lo permite y lo exige. Siguiente. El concepto del uso del suelo. El concepto del uso del suelo es un concepto por escrito que le va a decir simplemente lo que usted puede hacer ahí. Bajo comercio, industrial, institucional, dotacional, vivienda. ¿Qué uso tiene el suelo? Por favor, no confundan qué uso tiene el suelo con ir y hacer un estudio de suelos. Muchas veces hemos tenido la confusión de yo ya tengo el estudio de suelos. No, el estudio de suelos es le compete a los ingenieros sacar muestras de los suelos. El concepto del uso del suelo es si usted puede tener ahí un bar, o si puede tener ahí un casino, o si puede tener ahí un colegio. El simple hecho de pedirlo no significa que lo tiene. Hago aclaración en esto porque mucha gente dice, no, es que yo ya le pedí a la curaduría el concepto del uso del suelo y me dijo que yo lo tengo. No, la curaduría le emitió un concepto por escrito en el cual le dice que usted ahí puede hacer un casino o un bar o un colegio. Ahora tenemos que hacer la licencia de adecuación para que nos otorguen ese permiso del suelo, y que es diferente a un estudio de suelos. Entonces hay mucha confusión en esto, y hay muchas personas que pues, de pronto por falta de conocimiento no saben cómo diferenciar, o a veces no entienden que hay que sacar una licencia de adecuación para que el uso del suelo que usted necesita sea otorgado. Siguiente. Una copia de certificada de planos es que el curador autoriza y sella los planos que ya fueron autorizados, y es una copia adicional idéntica a los planos que fueron aprobados anteriormente y en la licencia de urbanismo. Siguiente.
Aprobación de planos de propiedad horizontal. ¿Qué es la propiedad horizontal? La propiedad horizontal es cuando no se puede hacer una subdivisión material del predio, o cuando se va a hacer un edificio, entonces se divide en el 201, 202, 203, 204. Es una subdivisión entre lo privado y las áreas comunes. Bajo el reglamento de propiedad horizontal no se puede sacar escrituras del apartamento 201 o 202 si no tiene un plano de propiedad horizontal que se haya sacado por una curaduría, pues en Bogotá por una curaduría o en planeación, debido a que en la división y en el conteo de las áreas lo que hace es alinderar. Se alindera el parqueadero, se alindera el apartamento, se alindera las áreas comunes, se alindera para que después se pueda realizar una minuta escrita y el lenguaje pase a la notaría. Y en ese momento, ¿en qué es el lenguaje? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque el lenguaje del curador es un lenguaje planimétrico bajo unos decretos. El lenguaje de la notaría es un lenguaje más escrito. Entonces la transición en lo que es el plano alinderado de las áreas privadas y comunes en la curaduría debe ser pasado por escrito en una minuta escrita, y ambos deben ser radicados en la notaría para poder entregar la escritura a cada sector, parqueaderos, áreas comunes en general. Siguiente. Autorización para el movimiento de tierras es cuando se va a organizar el terreno, cuando se va a nivelar el terreno, cuando se va a mover tierras para un subterráneo, pues un parqueadero, para hacer parqueaderos subterráneos. Se pide la licencia de movimiento, pues la autorización para el movimiento no es una licencia, es una autorización. Siguiente. La aprobación de piscinas. Aunque no lo crean, las piscinas tienen mucha presión, los muros alrededor tienen mucha presión, y es necesario que sean aprobadas las piscinas estructuralmente bajo los estándares y bajo las normas técnicas de seguridad que tenga la normatividad vigente. Por lo regular, la norma sismorresistente del 2010 es la que rige ahora. Siguiente. Modificación de planos urbanísticos son planos que ya fueron aprobados, que en parte fueron ejecutados y de pronto en obra se hicieron unos cambios o se quieren hacer unos cambios, entonces se hacen unas modificaciones de los planos. Es como una modificación de una licencia anterior. Siguiente. Este concepto quiero hacer mucha claridad. Aquí hay mucha desinformación. El concepto de una reparación locativa, el curador se la puede asignar, pero no es para todos ni para siempre sacar un concepto de reparación locativa. No es una licencia de construcción. Por favor, cuando le saquen a su cliente, o en dado caso que una persona mire un concepto de reparación locativa, le voy a aclarar que es un concepto de locación, de locativa. Cambio de piso, duro a madera o embellecimiento del piso, enchape de los baños, cambio de sanitarios, pinturas, estucos. Hasta ahí llegó la locativa. Si usted mueve un muro, si usted tumba o añade muros, ya deja de ser locativa. Si el espacio interno se modifica, deja de ser locativa. Si hay un cambio de uso de vivienda a comercio, deja de ser locativa. Esto solamente por lo regular es cuando usted va a remodelar su baño de su casa.
bajo una previa autorización de la propiedad horizontal donde vive en el edificio y donde un profesional se hace responsable de lo que se va a hacer en la obra y se le pide a la curaduría, pues se le da un listado de lo que se va a hacer, en donde no puede incluir ningún movimiento estructural, ni puede incluir ningún movimiento de ningún muro, ni que es que va a quedar más alta la casa un poquito, va a tumbar la placa, no. ¿Sí? Hay situaciones en las que ciertas zonas de la casa, como el patio, tienen un tipo de teja que hay que cambiarla, que hay que se dañe, se deteriora por el tiempo, por el clima. Eso tiene que solicitar una licencia de construcción. Se puede, lo que pasa es que cuando estructuralmente, si estructuralmente en ese caso de las cubiertas no implica ningún tipo de cosas, digamos, estructurales, se pide una locativa en la cual se especifica, ¿sí? Que dando la condición de que es cambio de una teja, sí, o lo que sea. exacto, cambio de tejas o cambio, bueno, en el caso por ejemplo de patrimonio histórico, pues sí tiene que tener mucho cuidado porque ellos no quieren ni que una teja se cambie, entonces ahí ellos van a decir, no, pero ¿cómo me va a cambiar las tejas? Entonces ya ese proceso cambia ahí con ellos, pero por lo regular en esto de locativas, o sea, hay mucha gente que techa en las placas porque les cae agua, o sea, les filtra, entonces lo techan y sacan una locativa, pero por lo regular es algo muy suave, sí, es algo muy liviano, una pintura, un cambio de piso, sobre todo en locales comerciales. En los locales comerciales se pueden sacar muchas locativas, porque están autorizados a que cambien el piso y cosas así, suave, sin mover muros. Siguiente. Bueno, la prórroga, la licencia. Mucha gente dice, bueno, una licencia dura 2 años, vigente, no es de por vida. Mucha gente piensa que la licencia de construcción es de por vida y no es de por vida. Usted tiene una licencia de construcción en la cual tiene un término de 2 años. Si usted no construye en esos 2 años, entonces usted pide una prórroga de licencia, allá mismo donde usted sacó la licencia. 30 días antes, más o menos, va, paga un dinero y saca una prórroga de licencia de 1 año más. Y se vence. Lo que no alcanzó a construir, se vence. ¿Por qué se vence? Porque pueden haber cambiado las normas, porque puede haber cambiado la norma sismorresistente, porque un nuevo POT. ¿Sí? Siguiente. Revalidación de una licencia. Esto muy poca gente lo sabe. La revalidación de una licencia es que usted tiene una licencia, pero llegó al 50% de su obra, o va en el 50% de su trabajo, urbanización o parcelización. Entonces usted se le venció la licencia, entonces tiene que ir donde el curador y tiene que ser responsable, firmar unos documentos y decir, yo voy en el 50% y se me venció mi licencia, entonces por favor necesito una revalidación de mi licencia, y se la dan por otros 2 años más para que siga vigente el otro 50% que le queda de construcción. Siguiente. Bueno, esperamos que preguntas y respuestas para mí y después para Víctor. Para mí, ¿cuáles serían? ¿Sí? A ver, yo tengo 3 preguntas. Sí. Una, ¿cuándo me exigen a mí un estudio de vulnerabilidad sísmica? Bueno. Buenas tardes. La pregunta es, ¿cuándo me exigen a mí un estudio de vulnerabilidad sísmica? ¿Sí? El estudio de vulnerabilidad sísmica es en una autoconstrucción. Resulta que la casa fue hecha por un familiar, por un maestro de obra, por un ancestro, se autoconstruyó sin planos y vamos a hacer un reconocimiento de una obra existente, vamos a sacar licencia de eso que no ha sido licenciado y nos van a pedir un estudio de vulnerabilidad sísmica para que el ingeniero diga
si necesita reforzamiento o no estructural. Bueno, hago esta pregunta porque yo estoy asesorando una empresa del gobierno y es un edificio que tiene 10 años de construido y se ha ido remodelando o se han ido instalando máquinas que pesan. Entonces, en este momento nosotros estamos haciendo el estudio porque vamos a ampliar. Entonces, la pregunta era por eso. O sea, yo tengo que presentar el estudio de vulnerabilidad. Pero cuando escucho que una adecuación es un cambio de uso, Sí. nosotros estamos llamando adecuación. En el edificio, digamos, cambiamos batería de baños, demolemos batería de baños para un laboratorio nuevo. ¿Eso es una adecuación No. o es una remodelación? Es una remodelación. Sí. Muy buena pregunta. Es que lo que pasa es que la adecuación no es que yo voy a adecuar el espacio, es una remodelación. La adecuación es cuando deja de ser un edificio de oficinas y se está convirtiendo en un edificio casi que industrial, va a recibir máquinas, necesita un estudio de vulnerabilidad. Por eso yo les explicaba que en una sola licencia van a haber muchas modalidades. Usted va a tener una adecuación, un reforzamiento estructural, va a tener posiblemente una demolición parcial. ¿Falta una tuya, no? Sí. En el mismo caso de este edificio, nosotros estamos implantando unos vanos y colocando unas máquinas. Bueno, como yo tengo que asesorar el edificio, yo he insistido en que estamos cambiando fachada, que no queremos que lleguen allá a decirnos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál sería la gestión que hay que hacer para el edificio? Porque realmente se está cambiando la mitad de la fachada con máquinas a la vista. ¿Cuál sería